Buenos días, hermanas. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Un saludo a los hermanos y hermanas que están en el Zoom también, allí en sus hogares, y a toda la congregación reunida hoy con nosotros aquí en el templo. Antes de abrir la Biblia, que es lo más importante que podemos hacer en este culto a Dios, luego de haber cantado tan hermosas canciones, antes de eso quiero dar las gracias a quienes de diferentes maneras me han hecho llegar sus deseos de que me mejore. La verdad es que temporalmente mejoramos, pero a medida que pasan los años nos vamos acercando a la partida de esta tierra, así que eso será mejor estar con Cristo que quedarse aquí. Aquí no habrá piedras en los riñones y problemas de hígado y todas esas cosas, pero mientras llegamos allí, pues vamos subiendo la cuesta. Gracias, hermanas, gracias, hermanos, a los presentes y a los que están por el Zoom también, que han hecho llegar sus saludos, y seguramente que Dios ha respondido. Todavía me queda un buen tramo para seguir con lo que estoy haciendo o con lo que me harán en los próximos días, pero así seguiremos adelante. Quiero subrayar la importancia que tiene el anuncio que hizo el pastor Gustavo sobre el hogar de ancianos. Es que estamos en una crisis particularmente especial y por eso estamos compartiendo esa carga con todos, de acuerdo a lo que decidimos en la comisión asesora, compartir con la Iglesia esa carga. La mayoría de los residentes en el hogar de ancianos no alcanzan a cubrir su cuota regular mensual y la Iglesia añade lo que falta cada mes, pero eso se ha ido agudizando por diferentes factores: el alza de los precios de los productos, los gastos de la pandemia. Tenemos todavía un gran gasto relacionado con toda la parte de sanidad, de seguridad de salud en el hogar, tanto para los empleados, que son creo que como 12, 13 personas, más todos los residentes. Creo que en este momento llegamos, me corrige alguno, están allí como 17 personas, ¿verdad, Nelly? 17 personas, y bueno, sumen todo eso, se ha incrementado mucho el gasto de, bueno, los tapabocas, las túnicas y todo lo que pide el Ministerio de Salud Pública. Estamos, gracias a Dios, respaldados por Salud Pública, el MIDES, no sé cuántas cosas más del Estado que nos han revisado de arriba, de abajo, y estamos todos bien. Tenemos felicitaciones de esos servicios públicos por el trabajo que allí se realiza. Pero los gastos se han incrementado considerablemente. Lo que aparece allí en el heraldo son los alimentos secos que se usan cada mes. Esa es la cantidad para cada uno de esos rubros. Así que la ayuda que estamos pidiendo es una donación especial de todo eso para bajar ese costo y poder acercarnos a que desaparezca el déficit. Tenemos un déficit actual bastante importante. Así que gracias por pensar en esto, por orar por el hogar, por los que trabajan allí, para que el Señor siga sosteniendo ese ministerio que comenzó por allá por los años 80, en el siglo pasado. Y cuántas personas, algunos recordarán, algunos queridos hermanos y hermanas de la Iglesia que han partido a la patria celestial, y otros de otras iglesias y personas no cristianas que han pasado por allí. Gracias, hermanas, gracias, hermanos, por considerar esta solicitud, tomarla muy en serio. Bien, y ahora
quiero hacer lo más importante que hacemos en nuestras iglesias y en esta también, de abrir la Biblia. Y una de las cosas que mucho me gusta y por años he disfrutado es poner mi Biblia aquí en el púlpito, como lo habrá hecho Martín Lutero el día que dijo, vamos con algo nuevo. Y en el púlpito puso una Biblia recién impresa por Gutenberg, la abrió y la expuso a sus oyentes. Hoy abrimos la Biblia en este lugar. Les invito para que la tengan abierta en la carta de Pablo a los Filipenses. Este mensaje de hoy es un mensaje introductorio. Mi plan desde hace varios meses, y de hecho hace como 2 meses que no predicaba para ustedes, hubo otros hermanos que con mucha eficiencia lo hicieron, pero este mes me propuse ocupar los 5 domingos basándonos en el contenido de la carta de Pablo a los Filipenses. Y lo de hoy es introductorio. Así que voy a recorrer diferentes pasajes de la carta, a mencionarlos, a leerlos, y con la ayuda de Tony los iremos viendo en la pantalla también. Y cada uno de los siguientes 4 domingos me voy a limitar a una sección específica de la carta, no hoy, que la voy a mirar en forma panorámica. Mis notas para este primer mensaje comienzan con una declaración del autor de esta bella carta que a mi criterio define el corazón de la vida cristiana. Esta frase del 4:4, capítulo 4, verso 4, va a presidir estos domingos comenzando hoy. Y les invito para que leamos todos juntos esta frase del capítulo 4, nosotros aquí en el templo y ustedes allí que están en sus hogares a través del Zoom. 4:4, leamos en alta voz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es una frase difícil, ¿verdad? Si usted la lee varias veces, aún ahora mismo, sin haberlo hecho antes, se le va a grabar en su mente, en su memoria, rápidamente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tal vez quiera repetirlo conmigo ahora otra vez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y para los que dicen que no pueden memorizar, pues es un poco de falta de entrenamiento. Uno va dejando a la memoria tranquila y ella descansa, pero si usted la ejercita, ella vuelve otra vez a memorizar. Así que 4:4 nos va a presidir todo este mes en las reflexiones de la carta a los Filipenses. Piense un poco en esta declaración durante estos domingos, estas semanas. La esencia de la vida cristiana está en esta declaración. Lo va a ver durante todo este mes y leyendo usted mismo todo el contenido de la carta. No tenemos ninguna duda los que estamos ahora reunidos que este mundo va según lo que dice la misma palabra de Dios. La maldad va decreciendo. Le tenemos que avisar al ministro del Interior, o como se llame, en nuestro país, que dice que quiere hacer desaparecer los delitos del país. Yo lo acompaño, estoy de acuerdo con él, queremos mayor seguridad, pero la Biblia dice
que la maldad va en aumento y que la historia humana va de mal en peor, que no hemos mejorado mucho en relación a siglos anteriores, más bien estamos empeorando los seres humanos la situación en el mundo. Yo le recomiendo que en medio de este mundo muy oscuro espiritualmente y lleno de corrupción, usted viva Filipenses 4:4 continuamente. Y aun cuando lleguen a su vida, le rodeen y le alcancen situaciones difíciles, acuérdese debo regocijarme en el Señor siempre. Y si no le alcanza a decirlo una vez, diga otra vez, te digo, fulano, a ti mismo, regocíjate en el Señor siempre. No es una declaración que contiene dificultades teológicas, ¿verdad? No hay aquí espacios en esta frase para discutir si estoy de acuerdo con esta doctrina o no estoy de acuerdo. Es una afirmación que nace en relación a la experiencia del que ha nacido de nuevo en Cristo, el que conoce a Cristo, el que sabe quién es Cristo para su vida, no tiene otra opción de regocijarse siempre, porque lo mejor está en nuestras vidas. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Sí? ¿No? Como veo muchos tapabocas, no sé si están diciendo que sí o que no, apenas sus ojitos, ahí está, ahí alguien se lo sacó y dijo, sí, conozco a Cristo. Y Pablo dice a los corintios que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es, nueva persona es. Entonces, afuera con el mal, con las quejas, las amarguras, todo lo malo que quiere aplastar el gozo y el regocijo en nuestras vidas. Le sumo a estas afirmaciones, fíjese usted en la palabra que aparece una vez en la declaración, siempre, siempre. Piense ahora un momento qué significa para usted decir siempre. Regocijarme en el Señor siempre. Cuando le parezca que le va bien, usted se regocija. Pero cuando parece que le va más o menos, ¿qué hace? Cuando usted está con buena salud o cuando ella está afectada por alguna enfermedad, cuando tiene dinero, cuando no lo tiene, cuando tiene hambre o cuando está saciado, como dice Pablo en su misma carta por su experiencia cuando estaba preso. Este siempre ocupa las buenas y las malas, en salud o enfermedad, en tristeza o en alegrías, en pérdidas de nuestros seres queridos o no, en la pandemia o sin la pandemia, en todo, siempre debemos regocijarnos. Note usted que la forma en que escribe la segunda vez el término al que somos llamados a practicar está entre signos de ¿qué? No de pregunta, sino de admiración. Regocijaos. Si yo lo pudiera decir con un tono de voz más fuerte, lo diría con un énfasis especial en medio de la circunstancia que sea que esté pasando. Regocíjese siempre en el Señor. Este siempre
es nota predominante en toda la carta, usted lo va a encontrar. Y al estar examinando la carta va aumentando una sensación agradable. ¿Qué le produce a usted una sensación agradable? Por ejemplo, en un día de mucho calor y de sed, tomar un poco de agua. Qué rica que es el agua, ¿verdad? Y si está fría y usted la siente pasar por su garganta, por su esófago, como lo refresca, le da una sensación agradable. Piense en esa expresión cuando esté leyendo y considerando toda esta carta. Una sensación agradable recorre la mente y el espíritu de quien lee el escrito de San Pablo. Pablo describe esta sensación que llamo agradable al usar palabras tales como, y las va a encontrar leyendo la carta, alegría, gozo, regocijo, contentamiento, tranquilidad, gratitud y confianza en Dios. Son términos que Pablo va colocando en cada uno de los 4 capítulos y 104 versículos de esta carta. Hay mucha gratitud en esta carta. La verdad es que los seres humanos somos más propensos a pensar para nosotros mismos que para agradecerle a otros. Seguramente que a nadie se le va a ocurrir decir gracias cuando otro le castiga, sea con palabras o con un pisotón en el callo principal de su pie. Nadie va a decir gracias si alguien en el tránsito le grita un improperio. Ahora, esta es una carta escrita por un hombre que estaba en la cárcel, ropa raída, de tal modo que en algún momento escribe en otra carta y pide, tráeme el capote, por favor, cuando vengas, le pide a Marcos. Tengo frío en esta cárcel. Sus ropas raídas, no muy bien comido. Yo no he estado preso nunca tanto tiempo como para probar la comida de las cárceles, pero por lo que se ve y los informes que tenemos, no se come muy bien. No vienen y le preguntan, ¿qué le gustaría comer hoy? O la esposa no le pregunta al esposo preso, ¿qué te gustaría que te cocine para hoy? Pablo estaba en esa condición y tal vez mucho peor que las cárceles actuales de nuestro país y de otros países. De hecho, estaba casi ya al final de su periodo final de la vida en la cárcel mamertina, llamada ahí donde los ponían cuando ya los iban a ejecutar. Sin embargo, usted lee la carta y no va a encontrar ninguna queja de Pablo. Va a encontrar, sí, en cada capítulo mucha gratitud. Dar gracias a Dios en todo, como escribe en la carta a los Efesios, en todo, siempre. Cuando recibe un improperio, cuando alguien habla mal de usted, que tal vez no se lo merece, pero alguien dice, bueno, me voy a dedicar a molestar a esta persona, y usted se lo encuentra de pronto y le dice, gracias hermana, gracias hermano, Dios te bendiga. Dar gracias a Dios en todo. Mire que yo he leído esta carta por muchos años, no es la primera vez que la expongo, esta vez con un enfoque diferente. La he leído en diferentes versiones y no he encontrado ninguna queja que salió de la pluma de Pablo
a la iglesia de Filipos. Sí leo otras cartas, por ejemplo la carta a los Corintios, donde sí tiene que ser muy duro Pablo y tiene que advertir y quejarse y rezongar a esa congregación. Pero en esta carta todo es gratitud y alabanza a Dios. Entonces, ¿qué me propuse para hoy con esta introducción? Presentarles las generalidades de la carta, como he mencionado algunas ya, y especialmente subrayar la frase que ya hemos visto, no precisamos ponerla, que ya la aprendieron, de Filipenses 4:4. Si quiere poner ese versículo 4:4 escrito en su Biblia, en todas las páginas al inicio, 4:4, y acordarse ¿de qué? De regocijarse, de gozarse siempre, no de vez en cuando. Al mirar la propuesta para hoy, quiero compartir varias cosas. Número 1, no desconozco otras frases maravillosas de esta carta, aunque subrayo y resalto esta de 4:4, hay otras que son magníficas. Seguramente que todos conocerán lo que dice en 4:13. ¿Se acuerda alguien? Hay uno por allí que levanta la mano, otro más. 4:13, ¿quién no lo ha dicho alguna vez? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este era el texto lema de mi madre, que ya se fue, ya partió hace años a la patria celestial, y un tiempo antes que ella viajara para allá, me dijo que cuando predicara en su velorio, o sea, no me preguntó si quería, me dijo, cuando prediques en mi velorio, y estaba lúcida en ese momento todavía, me dijo, quiero que prediques de Filipenses 4:13, que ha sido mi texto lema desde que a los 16 años recibí a Cristo como mi Salvador. Bueno, eso hice en el velorio. De hecho, esa frase ha marcado mi vida, siendo que partía el deseo de mi madre de resaltarla en su propia vida. Hay también otras frases inspiradoras en la carta. Si usted ha sido lector regular de esta carta, habrá pasado por otros versículos que han impactado su vida. Se ve y percibe, por eso decidí hacer las exposiciones de este mes basados en esta carta, se ve poco gozo en los cristianos de hoy. No me refiero a ustedes solamente, ¿no? Ustedes son la excepción, son todos gozosos, felices, no se quejan nunca, no dicen, ay, me duele acá, me duele allá, me falta plata. Ustedes no lo hacen nunca, ¿verdad? O los que están en el Zoom allí en casa, es para otros cristianos, así que no se sientan molestos si no es para usted. Ahora, si es para usted, tómelo en serio. Pero se ven rostros adustos, demasiado serios, recordando que tenemos a Cristo en nuestra vida. Hay demasiadas tensiones en las ciudades, en los pueblos, en los países. La gente protesta. Por cualquier cosa protestan, si le falta, si le sobra, si tiene, si no tiene. Hay manifestaciones públicas para aquello, para lo otro. Uno ve carteles insólitos en las manifestaciones, quejas, quejas y malestares. Esa corriente que ha llenado al mundo de amarguras y de quejas, también ha llegado a las iglesias. Estamos en el mundo y esa influencia llega a nuestras vidas
y a nuestras iglesias. Ya hay demasiadas quejas y malestares en el mundo sin Dios, en la gente sin valores cristianos, que llaman a lo bueno, llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Hay demasiado de eso para que nosotros también, los cristianos nacidos de nuevo, sumemos más quejas y desencantos de la vida. El gozo y el regocijo del cielo en la iglesia de Dios no ha sido quitado. Cristo no ha sido quitado de nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros y eso debe producir gozo y más gozo y regocijo en los hijos del Señor. Las costumbres antinaturales y antidios están invadiendo también nuestros hogares, nuestras familias, y todo eso hace que madres y padres e hijos cristianos también sean contagiados de amarguras y quejas. Tenemos que cerrar esa puerta por la que entra todo eso con gozo y con alegría, para que no penetre más esa amargura que hay en el mundo, no penetre más en nuestros hogares. ¿Qué tenían los cristianos de Filipos que nosotros hoy no tenemos? Si usted se sienta con su Biblia hoy de tarde a leer la carta y le pregunta al autor, a Pablo, le pregunta a la carta, ¿qué tenía esta iglesia? ¿Qué tenían estos cristianos que los hacía tan distintos a los demás? Por eso es que le vamos a dar una mirada todo este mes a la carta. Al leerla varias veces usted irá descubriendo los valores y fortalezas que integraban la vida de esta congregación. Si uno tuviera que elegir de cuál iglesia de las del Nuevo Testamento me haría miembro, se haría miembro usted, pienso que Filipos era una buena opción. Tal vez diría usted, y yo le acompañaría, que no me haría miembro de Corinto, donde había unos líos terribles. Más bien uno quisiera estar con un grupo de personas alegres, felices, que confiaban en Dios, que eran generosos aún en su profunda pobreza, que ayudaban a otros, como lo hacían los hermanos de Filipos. Pero especialmente la zona donde estaba esta iglesia estaba siendo objeto de una persecución ensañada, terrible, contra los cristianos. Si usted trabajaba en una empresa X en Filipos y se enteraban que usted era cristiano, cristiana, lo despedían, lo echaban. Los perseguían de todas las maneras que usted se pueda imaginar. Entonces, si se preguntaba por qué resaltar 4:4, ahí está la respuesta. En medio de esa persecución, de esos dolores que sufrían, separación de familias, cárceles, pérdidas de trabajo, era una iglesia gozosa. No perdían el gozo de ser cristianos. Otra frase importante, además de 4:4, 4:13, es la que está en el mismo capítulo 4, verso 8. Observe en su Biblia. Tal vez Tony lo encuentra por allí y lo puede poner para los que no tienen la Biblia. Fíjese en el 4:8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una buena frase para aprenderla de memoria. Y hay aquí secretos de la vida espiritual fructífera y victoriosa. Pablo dice que esto, lo del 4:8, es lo que aprendisteis, 4:9, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por si alguno tenía alguna duda acerca del testimonio y vida ejemplar de Pablo, él quiere resaltar, diciéndole a los filipenses, ustedes lo aprendieron, yo les enseñé estas cosas. Ustedes aprendieron, recibieron ese mensaje, lo oyeron y además de eso, lo vieron en mi propia vida, escribió San Pablo. Bueno, todo eso que aprendieron, que recibieron, que oyeron, que vieron en mí, esto haced. Esto es la vida cristiana. Si usted hace esto, dice San Pablo, y lo vieron en mí, entonces el Dios de paz estará con vosotros. ¿Están de acuerdo con Pablo? Si no, cuando lo vean en el cielo, le discuten la lista teológicamente. Vamos a verla. En las circunstancias adversas, en las pérdidas de valores, en malas costumbres sociales y culturales que había en esa época y que hay ahora intensificado, ¿qué es lo que hago?, dice San Pablo. ¿Qué es lo que hago? Verso 8 del 4. ¿Qué dice al final del versículo? En esto pensad. No sé lo que piensan ustedes, en qué cosas piensan. La mente es una azotea abierta donde entran millones y millones de ideas, pensamientos, imágenes, figuras, buenas, malas y de todo tipo. No podemos impedir que lleguen allí decenas diariamente de ideas, sentimientos, deseos. Lo que sí podemos impedir es que se queden. Es una azotea la mente que tiene salidas y hay que sacar todo eso malo que llega. Ahora, luego viene la acción de pensar. Pensar es una acción deliberadamente humana. Dios la puso allí en la capacidad humana para que razonemos, entendamos, veamos qué es bueno y qué es malo. La mayoría de los pecados que cometemos en la vida es porque no pensamos en las consecuencias que traerán esos pecados. Bien encontramos, bien ejemplificado en la vida del rey David, en una azotea, ¿recuerda? En medio de su haraganería, mientras el ejército peleaba las guerras para defender las fronteras, él se fue a la azotea y abrió su azotea mental y entraron cosas que no debían. Y no pensó lo que habría de ocurrir por la acción que tomó sin pensarlo. Por eso digo que la gran mayoría
de nuestros pecados cometidos es porque no pensamos. No pensamos lo que va a pasar si hago esto, si hago aquello, si digo, si hablo, si tomo algo que no es mío, lo que sea. Cualquier maldad que se le ocurra, cualquiera que venga a su mente, hay que pensar antes de decidir. Observe la lista que integra el cuadro de pensamientos propuestos que producirán, dice Pablo al final del 9, producirán paz. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Bueno, me apuro porque el tiempo ha pasado, pero son 8 maravillosas acciones, valores cristianos que pone en nosotros en forma de semilla espiritual el Espíritu Santo para que crezcan. Crezca la honestidad, la justicia, la pureza, lo que es de buen nombre, las virtudes, alabanzas. Dice Pablo, en esto pensad. Pablo dice, yo pensé, sigo pensando así en medio de la circunstancia que estoy viviendo. 8 clases de áreas de la vida positiva que viene del cielo y que debemos conformar en nuestras vidas desde aquí hasta que nos lleven al cementerio, toda la vida. Cada una de esas áreas podría ocupar un sermón dominical. Algún día tal vez lo voy a hacer. Cito otra vez a Pablo, sumando su expresión a este cuadro de valores positivos en el verso 7 del capítulo número 4. Búsquelo en su Biblia. Capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, a la que vuelve a mencionar otra vez al final del verso 9, el Dios de paz, la paz de Dios. Esa paz de Dios que sobrepasa, va más allá de lo que entendemos, de lo que comprendemos. Y no tenemos que entender todo lo que es paz de Dios, pero sí tenemos que ponerlo en nuestros corazones, sentimientos, ponerlo en nuestra mente y en eso pensar. Piense usted que el Dios de paz está con usted siempre. No importa la circunstancia que esté viviendo. Para dar testimonio de eso, nos vamos al verso 12 del capítulo número 1 de esta misma carta. ¿Qué había pasado con todo lo que él estaba viviendo allí preso? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, recuérdelas, y fueron unas cuantas, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que me ha sucedido, el hambre, la soledad, los castigos corporales, estar preso, falta de buena comida, pérdida de salud por su espina en la carne que es mencionada en otras ocasiones, todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Progreso del Evangelio. Esa era la mente de Pablo. Su interés y propósito de vida era que el Evangelio se siguiera extendiendo, que muchos más conocieran a Cristo. Aún llega a decir Pablo que hay personas que para afligirlo a él predican el Evangelio, para añadir tristeza a Pablo. Pensaban que de alguna manera Pablo se iba a sentir envidioso de que ellos afuera, libres, podrían predicar y nadie les tocaba.
Y Pablo llega a decir, bueno, no importa que lo hagan por contienda o por envidia, con tal que prediquen a Cristo. Aún, diría Pablo, tal vez si al Satanás mismo se le ocurre hablar del Evangelio, pues bien, que lo hable. Nada de lo que me ha ocurrido ha redundado en mi corazón llenarme de quejas, de amarguras, de resentimientos, de quejarme. Más bien ha redundado para el progreso del Evangelio. Tanto progresó ese Evangelio que usted va a encontrar en la carta que cuando él manda saludos, dice, los del pretorio, los de la casa del César, les mandan saludos. No perdía tiempo Pablo con los soldados que lo custodiaban y le hablaba de Cristo a cada uno de ellos cada vez que cambiaban el turno. Y se había formado ya una congregación alrededor de él, de aún de los que antes se oponían. Y quiero decir, en el contexto en que estamos viviendo aquí en nuestra vida interna de la Iglesia, tiempo de decidir en cuál de los ministerios nos integraremos para el año próximo. Que este es el objetivo de los ministerios, que el Evangelio progrese. No es para que usted o yo nos luzcamos de alguna manera con lo que sabemos o podemos hacer y se nos ocurre que es tan importante. No tanto porque en unos añitos ya nos iremos de aquí. Es importante al momento que usted tenga en la mente lo que dice el verso 12 que hemos leído. Lo que estaremos haciendo, lo que elegiremos hacer, la inversión de tiempo, de talentos humanos, de dones espirituales, debe tener el objetivo de que el Evangelio de Dios progrese, que nos multipliquemos en otros discípulos, que aprendamos a compartir lo que hemos recibido para que otros sean aún mejor que nosotros de lo que hemos sido. Piense en esto mientras piensa en decidir dónde servirá a Cristo, el Hijo de Dios, en esta congregación. Piense en reproducirse usted con sus tareas en la iglesia, en otras personas. Enseñe lo que ya aprendió. Guíe a otros a los pies de Cristo, mientras tenga la oportunidad de hablar, de moverse antes de partir de esta tierra. Y por último, observe, mi hermana y hermano en Cristo, lo que escribió San Pablo en el capítulo 2. A ver, Tony, si lo encontrás por allí en tu lista. Filipenses, capítulo 2, versos 2 hasta el 4. Esto es muy importante, hermanas, mientras estamos en la carta a los filipenses. Un pedido personal de Pablo, que es para todos nosotros. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este segmento de la carta es maravilloso y lo vamos a comentar en domingos siguientes. Algunas sugerencias prácticas antes de que cantemos la canción final. El ambiente de una iglesia es saludable cuando se viven
todas estas propuestas que hoy les he mencionado, desde el inicio, capítulo 4, verso 4, capítulo 4, verso 13, capítulo 4, versos 8 y 9, lo que hemos leído ahora en el capítulo 1 y ahora en el 2. Todo eso hace que una iglesia sea saludable, feliz, gozosa. Pero le quiero hacer algunas sugerencias prácticas. Primero, aprenda de memoria Filipenses 4:4. ¿Cuántos quisieran aprenderlo? Ya se lo saben, hoy lo repetí junto con usted varias veces. Y ahora cuando salude a la hermana y al hermano, en lugar de decirle ¿cómo te va? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Dígale, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocíjate en el Señor siempre. Y así lo vamos practicando hasta que nos vamos. Y cuando llegue a su casa, si hay otros cristianos o no, les dice, regocíjate en el Señor siempre. No pongas mala cara. Regocíjate en Dios. Segundo, memorice por lo menos 1 o 2 versos completos de cada uno de los 4 capítulos de la carta. Un desafío tremendo sería aprender los 104 versículos de memoria de la carta a los Filipenses entre hoy y el último domingo de octubre. Si alguien quiere tomar el desafío, pues le daremos un premio al fin de octubre. Pero por lo menos 1 o 2 versos de los 4 capítulos. Ya conoce varios, sume otros. Tercero, lea con detenimiento, sin apuro, toda la carta de una vez, sin parar, desde el 1:1 hasta el 4 al final, con tranquilidad, no pensando que tiene que irse, que viene algo en los programas que quiere mirar. Siéntese y disfrute la lectura palabra por palabra, más de una vez. 4. Le recomiendo usar diferentes versiones del Nuevo Testamento y leer comparando con esas versiones. Al inicio del culto de hoy, el hermano Aldo Garracino leyó un pasaje de esta carta de la versión viviente, ¿verdad? Si tiene Reina Valera del 60, que es la preferida por lo menos para mí, agréguele otras. Las puede conseguir allí en la librería con el hermano Aldo. Y por último, leamos todos juntos para cerrar lo de hoy, cerrar esta introducción, leamos el saludo final de Pablo, que está en el 4:23 y que puede ser un buen versículo para que aprendas de memoria. Y en lugar de decirle a las personas, que te vaya bien, adiós, nos vemos, chau, le puede decir esta majestuosa frase y decirle a las personas que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y le agrega el amén final de la carta. Pero vamos a leer el saludo todos juntos, 4:23 y en voz alta, los que estamos en el templo y los que están también en el Zoom. 4:23 en voz alta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si no fuera por el sonido que emiten sus voces, como la boca está tapada, no vi si estaban diciendo, pero había un sonido, ¿no? Entonces ahora dígale al que está al lado suyo o atrás, donde sea, dígale el saludo, la gracia, dígaselo. La gracia, no la desgracia, no la queja, no la amargura, la gracia salvadora del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Hoy, Señor, estamos
gozosos de haber estado juntos en este lugar, estudiando la Biblia en la primera hora, viéndonos, sentarnos juntos, cantar, orar, meditar en tu palabra. Qué bien que nos hace, Señor. Fortalece el cuerpo, sana el alma, trae buenos pensamientos al corazón. Señor, gracias por poder estar delante de tu presencia. Y a ti, Señor, que estás sentado en el trono del universo, rigiendo las naciones, ante ti inclinamos nuestro corazón. Señor, perdona nuestras faltas y pecados. Límpianos de toda maldad. Señor, da unidad a la Iglesia de Cristo en el mundo. Usa a los cristianos en todo el mundo para que hablen del Evangelio y en medio de todo lo que está ocurriendo, el Evangelio progrese, siga adelante. En África, en Asia, en Europa, en el norte de las Américas, en el sur, en el centro, en todos lados, Señor, el Evangelio progrese y las personas se regocijen en ti. Señor, encomendamos a ti nuestras frágiles vidas y reiteramos ante ti con fe que en ti encontramos fortaleza para continuar adelante. Tu bendición sea, Señor, sobre los niños, jóvenes, ancianos. Guarda a cada uno. Bendice las familias. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Y todos digamos amén.